escucha. Hola amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager de Ubiquiti aquí en Landatel. Hoy vamos a tener, al igual que el último webinar que hicimos sobre Unify, un webinar sobre Air Max y iFever, pero no tanto una presentación de productos al uso, como hemos hecho otras veces, sino un webinar un poco más práctico. Como se nos dijo durante el otro que hicimos sobre Unify, sí, es un poquito parecido a lo que se da en los cursos. Podríamos decir que es un índice un poco más extendido. Para presentarnos este curso, este índice de los cursos o este webinar más práctico, tenemos como orador a Luis Ortega, ya un habitual aquí con nosotros. Luis Ortega es el Channel Manager en Latinoamérica y también trabaja con nosotros aquí con Landatel España. Y bueno, como viene a ser habitual, a lo largo de este webinar tendremos uno o varios turnos de preguntas en función como Luis lo vea. Y yo os animo a que vayáis haciendo las preguntas a lo largo de la presentación. De esta manera a mí me resultará más fácil organizarlas y podremos hacer estos turnos mucho más fluidos. Y dicho esto, buenas tardes Luis o buenos días allí en Lima. Buenas, buenas, ustedes también tardes. Buenas tardes, ¿cómo Diego? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, pues como siempre, encantados de que vengas aquí a darnos esta charla. Y si te parece, te voy a pasar el control. Perfecto, acá estoy listo. Ahí ya te lo he mandado. Y ya estamos viendo tu pantalla. Listo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por participar. Como dijo Diego, mi nombre es Luis Ortega, estoy encargado de la parte de canales. Hoy día vamos a tener un seminario en línea de lo que viene a ser mejores prácticas para un radioenlace. Como lo comentó ya Diego, esto viene a ser un resumen rápido, una abstracción de lo que es parte del curso de entrenamiento. Así que vamos a tocar algunos puntos que usualmente son bastantes dudas para los usuarios. Así que vamos a tener una agenda bastante enriquecida. Bueno, vamos a comenzar desde la parte básica. Vamos a hablar inclusive de qué es un radioenlace, cómo se selecciona la frecuencia, cuáles son las diferencias que tienen las mismas, qué es una línea de vista, y vamos a ver cómo la podemos calcular directamente. Vamos a ver desde la parte de potencias también, sensibilidades, que es también una característica muy elemental. Vamos a hablar de anchos de canal, capacidades, vamos a entender un poco la diferencia entre las diferentes familias de Ubiquiti. Vamos a hablar un poco de los valores dBm, qué significan. Bueno, alineamiento también que debemos considerar, frecuencias libres. Vamos a hablar un poco de qué es el airtime, que está incluido ya en la parte de Air Max AC, por ejemplo, y el TDMA. Antenas para punto multipunto, qué factores deben tener en cuenta. Y equipos de comunicación bastante resumido. Vamos a hablar un poco acerca de las diferencias de iFiber, Air Max y bueno, hablarles de un producto EdgePoint, que es justamente una solución que estamos incorporando mucho en equipamiento de torre. Entonces, esta presentación la debemos revisar más o menos en 1 hora 15 minutos y luego vamos a tener por partes también preguntas para poder absorber dudas. Entonces, vamos empezando. ¿Qué podemos transmitir con un radioenlace Ubiquiti? Efectivamente, la comunicación inalámbrica en la arquitectura punto a punto, punto multipunto, nos va a permitir a nosotros poder transportar lo que es video, voz, data, telemetría, sin ningún inconveniente. Una comunicación LAN to LAN, 100% transparente, es lo que se busca. Entonces nosotros tenemos para hacer esta arquitectura dos familias. Acá vamos viendo la primera diferencia entre lo que es Air Max y iFiber. Air Max es una arquitectura 802.11, trabajando con un WDS, que es una emulación de un enlace. Los equipos en la parte de Air Max simulan un enlace punto a punto o punto multipunto, es una transferencia de información. Pero en esta emulación a veces van a sufrir los paquetes algunas modificaciones por un tema de agregación que manejan los radios. En el caso de iFiber es un bridge nativo al 100%, eso significa que los paquetes no van a sufrir ninguna modificación sin importar su arquitectura. ¿A qué me refiero? Si los paquetes de datos están manejados en una arquitectura de QQ o una arquitectura de MPLS o una arquitectura de IPTV, por ejemplo, podemos manejar la transmisión de esta data sin tener ningún inconveniente, ya que es un bridge nativo IP directamente concebido desde el desarrollo. Air Max es una solución costo-beneficio, pero justamente simula un enlace.
Entonces, ¿qué es un radioenlace? Pues un radioenlace es la capacidad de transportar una información de un lugar a un lugar B de forma inalámbrica y podemos trabajar con diferentes frecuencias. En el portafolio de Ubiquiti tenemos soluciones desde 900 MHz hasta 24 gigas, siendo la banda más popular justamente la banda de 5. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las frecuencias? Usualmente las frecuencias más bajas siempre tienen mejor propagación en el aire, inclusive con obstáculos. Por eso es que en la parte de Wi-Fi se utiliza mucho 2,4 como para poder tener más cobertura que 5, por ejemplo, ¿no? Pero el problema es que 2,4 se llena muy rápido de ruido, o las frecuencias bajas se llenan muy rápido de ruido. Entonces, el ruido es uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos para poder desarrollar throughput o rendimiento. Entonces, efectivamente, las frecuencias bajas desarrollan distancia, pero se llenan de ruido y rápidamente generan una pérdida de capacidad. Entonces, las frecuencias muy altas desarrollan altas capacidades, son bastante inmunes al ruido, pero tienen el problema de que se atenúa muy rápido, o sea, se debilita la señal y no desarrolla distancia. En la parte de radiofrecuencia siempre ganamos y perdemos, así que efectivamente cuando estamos obteniendo una ventaja probablemente también tenemos una desventaja. Siempre en esta parte hay que buscar un punto medio y es el motivo por el cual 5 GHz, estando en la mitad de la escala, es una frecuencia bastante alternativa para hacer un punto medio de las recomendaciones. Cuando trabajamos en la parte de radioenlaces, hay que definir unos nombres que son muy importantes. Usualmente la mayoría de clientes le llaman access point a los radios, pero en realidad el nombre correcto del equipamiento es un radio de comunicación. El access point es un modo de operación. Entonces nosotros tenemos diferentes modos de operación o alias que le decimos a los equipos cuando están trabajando en una infraestructura. Por ejemplo, el punto número 1, estación base, identifica el equipo central del punto multipunto. Es usualmente el equipo que lidera el sector. Podríamos estar hablando del producto Rocket, por ejemplo, que es el que fue diseñado específicamente para esta función, más una antena sectorial. El punto número 2, el CPE, es un equipo de conexión de última milla. Es un equipo que está diseñado para estar conectado en la parte final de la red inalámbrica y de esa manera pues tener ya una comunicación interna a la LAN. En este caso el CPE o equipo primario del cliente, como su traducción lo dice en inglés, es un equipo de última milla. También utilizamos ese alias. En este caso CPEs podríamos estar hablando de los populares Loco, NanoStation, AirGrids, NanoBeams, PowerBeams, etc. Entonces, a nivel de backhaul, el punto número 3, estamos hablando de radioenlaces punto a punto, usualmente un backhaul exclusivamente punto a punto, que maneja una parte de la red, o sea, es un factor crítico. ¿En qué sentido? Si es que nosotros tuviéramos una caída de un backhaul, significa que parte de la red o los servicios no van a estar disponibles porque efectivamente el enlace troncal se ha cortado. Entonces, en el nivel de backhaul estaríamos hablando mucho de lo que viene a ser, por ejemplo, un backhaul light, un backhaul ligero, podría ser un power beam, un backhaul nivel intermedio, estaríamos hablando de un Rocket AC, por ejemplo, y un backhaul avanzado, donde estamos orientándolo mucho, es la parte de A-Fiber. Los radios A-Fiber son exclusivos para backhaul o troncales directamente y manejar grandes capacidades de carga y conectividad. Entonces vamos hablando un poco acerca de la frecuencia. Lo primero que nosotros debemos buscar siempre justamente es escoger la frecuencia que vamos a trabajar. Y esto es el punto de inicio para poder construir un radioenlace. Entonces ustedes van a poder escoger entre frecuencias libres y frecuencias licenciadas. Frecuencias libres a nivel mundial usualmente son 2,4 y 5. Y efectivamente tienen ciertas restricciones de IRP según el país. Cuando ustedes configuran un producto de radioenlace, siempre lo primero que hace es preguntarles el país donde ustedes van a estar y al mismo tiempo aceptar pues, las condiciones de uso. ¿Qué significa aplicar el país? Los países efectivamente no solamente limitan el rango de frecuencias, o sea, las listas de frecuencias, sino también las potencias. El EIRP es el sistema de energía de salida del radio. En otras palabras, el EIRP está conformado de la potencia del radio más la ganancia de la antena. Entonces ciertos países tienen restricciones en base a ello. Por eso es que cuando tú aplicas un país, aplicas estas restricciones. Bueno, también tenemos frecuencias licenciadas, como la he mencionado, 900, 3, 4, 10, 11, 24 GHz. Son algunas de las frecuencias licenciadas que nosotros estamos manejando en el portafolio. Pero hay que tener en cuenta que usar una frecuencia licenciada puede tener costos, digamos, directamente asociados y al mismo tiempo va a demandar algún tema de documentación o papeleo.
En este caso, en la mayoría de casos, bueno, perdón, en la mayoría de casos vamos a trabajar siempre con la banda de 5, que es una banda mucho más libre. 2,4 solamente se recomendaría en entornos un poco más rurales, tal vez, donde no tengamos tanta contaminación de esta frecuencia, pero en general preferimos recomendar 5 por una mayor disponibilidad de canales. Entonces, en este caso, 5 GHz se recomienda mucho para punto a punto multipunto, gran disponibilidad de frecuencia. Efectivamente, posee una arquitectura costo-beneficio muy interesante, donde nos permite desarrollar muy buenas distancias, inclusive con A-Fiber desarrollar hasta prácticamente casi 300 kilómetros y capacidades también bastante significativamente altas. Entonces, a nivel de arquitecturas, tenemos dos arquitecturas que manejamos, que es punto a punto izquierda, punto multipunto derecha. Un enlace punto a punto es un enlace dedicado, es un enlace, por ejemplo, que va a tener el 100% de la capacidad constantemente del CCPE. En este caso hablamos mucho de arquitectura, por ejemplo, a nivel de biovigilancia o similares. El punto multipunto es una arquitectura compartida. Efectivamente, la capacidad de la red se comparte entre los usuarios y usualmente está diseñado para tráfico que es intermitente o tráfico que no es constante. En el caso de video IP, el tráfico al ser constante, bueno, se recomienda una arquitectura punto a punto. Pero ustedes podrían trabajar una arquitectura de video con punto multipunto con mucha facilidad, pero hay que tener justamente el cuidado en la parte de dimensionamiento para no tener ningún problema o saturación en la parte de capacidad. Bueno, vamos a suponer que ya nosotros tenemos efectivamente la idea de comenzar a trabajar el radioenlace. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, inclusive antes de seleccionar algún producto, es hacer la validación de la línea de vista. La línea de vista es importante, efectivamente sí, la línea de vista nos permite a nosotros confirmar si un enlace va a tener éxito en la transmisión de la onda. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos línea de vista? Pues es imposible predecir el rendimiento de un enlace. Podremos perder desde un 5% de capacidad, un 50% o toda la capacidad del enlace. ¿Qué es la línea de vista? Es el espacio por donde se van a propagar las ondas de radiofrecuencia. De tener obstáculos podríamos atenuarnos, reflejarnos o refractarse. Atenuarse significa que la energía se puede debilitar, usualmente cuando intenta atravesar un objeto de masa ligera. Reflejarse significa que la onda cambia de trayectoria. Eso es básicamente un rebote en un material de mayor densidad, por ejemplo metales. Y refractarse es justamente cuando la onda toma multicaminos, usualmente generado por temas de agua, por ejemplo, que podría ser desde una pequeña laguna, podría ser un tema de una lluvia, una neblina, también podría afectar bastante. ¿De qué depende el tamaño de la línea de vista, o sea, el espacio que se necesita en el aire? Pues depende mucho de la frecuencia y la distancia. Efectivamente, la línea de vista no depende del modelo del radio, ni tampoco depende del modelo de la antena que estemos usando. Entonces, efectivamente, al estar amarrado al tema de frecuencia y distancia, podemos nosotros jugar con diferentes productos dentro de una misma frecuencia, sin tener en cuenta que podría, digamos, afectarlo el tamaño de la línea de vista. Evidentemente, frecuencias más bajas necesitan más espacio, más distancias mayores necesitan también mayor cantidad de espacio. Y la pregunta que siempre se hace mucha gente, si la línea de vista se puede estimar por nuestra vista humana, pues lamentablemente no. O sea, que las dos torres se estén viendo no significa que exista línea de vista. Entonces, para hacer la planeación de un enlace, vamos a revisar cuáles son los pasos que se deben seguir usualmente. Y en este caso vamos a hacer nosotros el cálculo de la línea de vista. En esta parte gráfica podemos observar cómo tenemos el punto A, el punto B, y efectivamente tenemos una zona que tiene una línea continua, una línea continua, que es justamente la línea de color verde. En este caso podemos ver que esta línea efectivamente EMMA define o identifica cuál es el espacio de zona de Fresnel, que debe estar totalmente libre de obstáculos para no tener ningún inconveniente. La línea que es puntuada, efectivamente lo que maneja es el 60% de la zona de Fresnel, que es la parte crítica. Si tú por algún motivo tienes alguna obstrucción entre la primera zona de Fresnel y el 60%, pues el enlace podría sufrir algún problema serio de rendimiento, pero si tú tocas ya el 60% de la zona de Fresnel, pues efectivamente es muy probable que el enlace ya tenga problemas de estabilidad inclusive. Entonces, recuerden que es el espacio que debe estar libre de objetos y nosotros podemos utilizar una herramienta para hacer estas simulaciones respectivamente. Perfecto. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es validar la línea de vista, para lo cual efectivamente vamos a trabajar una arquitectura punto a punto, punto multipunto. En este caso, siempre las validaciones son
por el momento de 2 radios. El tema de múltiples radios es algo que vamos a tener más adelante. Así que podemos inclusive usar una antena sectorial, pero solamente validar un suscriptor al mismo tiempo. En este caso nosotros vamos a ubicar nuestros radio A, nuestros radios B, y efectivamente vamos luego a utilizar o ver cuál es la diferencia entre las frecuencias para poder trabajar. Perfecto, acá tenemos justamente nuestro Airlink, estoy conectado, vamos a ver cuáles son las diferencias que nosotros manejamos. En este momento lo tengo yo los equipos, bueno, el último, la demostración está en México, pero los vamos a pasar, en este caso España. Evidentemente al no haber línea de vista. Perfecto. Lo que vamos a hacer es justamente ver la opción de crear un pequeño enlace, para lo cual usualmente la vista de terreno es la más apropiada, ya que nos permite ver un poco más la parte de geografía. Perfecto. Ahí estamos intentando hacer, vamos a buscar hacer un enlace tal vez de un promedio de 8 o 9 kilómetros. Justo creo que este es, ahí tenemos. Entonces en el lado derecho superior nos va a ir mostrando justamente cuál es el factor de línea de vista. En este caso el enlace ahorita está en la frecuencia de 5 GHz y podemos ver que tenemos línea de vista en la frecuencia de 5. Si bajamos a 3, 2 o 900, podemos ver que todavía tenemos frecuencia de 5 porque las torres, bueno, las torres son un poquito altas, hay que poner la distancia correcta. Y ahí estamos viendo, vamos a ver unas torres más pequeñas, con relativamente altura del suelo, 15 metros, en ambos casos. Podemos ver que en 900 no hay línea de vista ya, comenzamos a tocar la primera e inclusive la segunda zona de Fresnel. En el caso de 2,4 tocamos la primera zona de Fresnel, 3 GHz ya no toca la zona de Fresnel, y 5 inclusive ya no la toca por completo, y si pasamos a una frecuencia como 24, que es de Fiber, la zona es mucho más compacta. Entonces con esto podemos comprobar que la zona de Fresnel está asociada directamente a la parte de la frecuencia que nosotros manejamos y el factor distancia. Mientras mayor distancia tengamos, mayor zona de Fresnel vamos a tener. Entonces, justamente acá es lo único que tenemos que buscar en esta primera parte es validar el tema de la línea de vista, ¿no? En este caso vamos a, por ejemplo, dejarlo simplemente con el CPE que estaba. Evidentemente los valores de conexión no son muy buenos, son bastante malos, lo vamos a corregir después, sino que el objetivo del primer punto es validar que existe esta línea de vista. Si yo tuviera alguna montaña, alguna obstrucción, digamos, directamente, vamos a suponer que voy detrás de este punto, pues efectivamente esa línea de vista es muy complicada que se dé, es más, se marca de color rojo, significando que prácticamente es imposible según las circunstancias actuales, porque tenemos una pequeña obstrucción que parece una montaña de más o menos unos 50, 60 metros sobre la línea de vista, así que es bastante difícil poder trabajar esta arquitectura. Ahí podemos observar que todavía seguimos teniendo el problema, buscaríamos un punto un poco de referencia, ahí estamos. Entonces, efectivamente vamos a dejar el enlace ahí con una línea de vista, que es lo primero que nosotros tenemos que validar para poder dar inicio. Perfecto, una vez que hemos validado la línea de vista, efectivamente nosotros, perdón, acá tenemos que, lo que nos decía el laboratorio, tenemos que ubicar los puntos que hemos hecho, ajustar las torres, en este caso he ajustado las torres a alturas estándar de 15 metros sobre el nivel del suelo, y hemos ajustado justamente la frecuencia. Lo que luego, ¿cuál sería el siguiente paso? Una vez que ya hemos validado que exista la línea de vista, nosotros tenemos que escoger la familia de productos con la cual vamos a trabajar. Y para eso es importante conocer justamente la diferencia entre las familias. A nivel de radioenlaces, nosotros ofrecemos tres familias. Una es AirMax M, AirMax C y A-Fiber. ¿Cuáles son las diferencias? Entre AirMax, AirMax C, la familia actual, la que tiene, digamos, mayor capacidad, eficiencia espectral, tiene mejor sistema de mitigación, mejor latencia, inclusive mejor procesamiento a nivel de paquetes por segundo, es muy superior. Inclusive a nivel de costo es muy parecido, más o menos el mismo precio, no hay una gran diferencia. En el caso de A-Fiber, la tecnología sí es más avanzada, solamente soporta punto a punto por el momento. Disponibilidad mucho más alta, al igual que la eficiencia espectral es mucho más alta. Es un equipo que desarrolla mayor cantidad de modulación técnicamente y eso nos permite alcanzar pues capacidades mucho más altas. Inclusive la latencia del equipo es menor a 1 milisegundo, a 10 kilómetros, así que el tiempo de respuesta es muy apropiado para diversos tráficos de factores críticos. Y lo que marca principalmente la diferencia de los radios es la última línea.
lo que se llama paquetes por segundo. Es algo usualmente que los clientes no preguntan a los fabricantes, y los fabricantes usualmente no lo suelen compartir directamente. El motivo es que usualmente los paquetes por segundo nunca son un número muy grande en muchos fabricantes, sino que los números de megabits son grandes, entonces ofrecen megabits, pero no paquetes por segundo. Y eso es lo que quiero explicarles, porque es importante que ustedes tengan en cuenta los paquetes por segundo. Por ejemplo, en el caso de iFiber manejamos 1.000.000 de paquetes, en el caso de Air Max AC está 50.000, Air Max M en promedio 20.000. Ahora, ¿cuál es el detalle importante? Muchos usuarios siempre me dicen los equipos de Air Max AC y iFiber, por ejemplo, hablando del modelo X, que es el conectorizado, contra un Rocket AC de Prisma, que es también conectorizado, dicen desarrollan casi la misma capacidad de megabits. ¿Cuál es la diferencia? Si nos vamos a paquetes grandes, como está en la segunda tabla, podemos ver que efectivamente paquetes grandes podemos manejar casi la misma capacidad. 600 megabits por segundo, y en el caso de Air Max AC también 550 megabits por segundo. La diferencia es casi la misma. Pero conforme reducimos el tamaño del paquete, efectivamente la parte de procesamiento es la que se va saturando en el radio, inclusive paquetes de 128, que es muy común en tráfico de video, tráfico de voz. Estamos hablando justamente de que la capacidad de Air Fiber se sigue manteniendo, sin embargo la capacidad de Air Max AC ha bajado de 550 a 35 megas, y Air Max M a 17 megabits. Entonces hay que tener en cuenta justamente estos detalles que son muy importantes para conocer efectivamente el manejo del tráfico. Entonces los paquetes por segundo definen la capacidad interna de procesamiento, que efectivamente es una medición que se puede hacer a nivel de arquitectura del CPU, pero está muy relacionada usualmente a la arquitectura de hardware para podernos dar rendimiento. En este caso, en la parte superior hago un pequeño comparativo de cámaras de video, ¿no? Una cámara de video Full HD genera un promedio de 1.000 paquetes por segundo, bueno, dependiendo de la calidad del códec. Pero digamos que sea H264 genérico, así que no genera muy buena compresión y va a generarnos esto mucha fracturación de tráfico. Entonces, hablando de Air Max M, se recomienda aproximadamente 14 streams de video, o sea, 14 secuencias de video. Air Max C podría llegar a 37 y Fiber prácticamente casi no tendría un límite, puede llegar a 740. Entonces, conocer la cantidad de paquetes por segundo que nosotros podemos procesar es importante. Recuerden que si van a tener tráfico que sufre mucha fracturación, por ejemplo, como voz sobre IP, ojo, voz sobre IP es un tráfico que no pesa muchos megas, pero es un tráfico de mucho estrés. ¿Qué significa estrés? Un tráfico que va a añadir gran capacidad de procesamiento al equipamiento. Entonces, es importante que ustedes conozcan estas diferencias y tengan en cuenta que si necesitan mucha capacidad de procesamiento, iFiber, por ejemplo, sería el producto más recomendado. En este caso, y para este laboratorio, yo me voy a basar en el Air Max AC. Vamos a buscar un producto de esa familia para que sea un enlace mucho más genérico, un enlace punto medio, ni muy alto ni muy baja a nivel de capacidad. Así que me voy a ir justamente con Air Max AC para el laboratorio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es una característica de potencias. Esto, digamos, es el punto principal donde muchos usuarios cometen errores. Las potencias de los equipos efectivamente nos permiten a nosotros desarrollar distancia, lo cual es totalmente correcto. Pero la potencia tiene que ser clara. Ojo, clara. Si la potencia es mucho más alta de la cantidad máxima permitida según modulación, lo que nosotros tenemos es ruido. En otras palabras, la transmisión o la onda se comienza a deformar por el exceso de energía. Entonces, acá hay una pequeña tabla que te da cuáles son las, digamos, potencias sugeridas por cada una de las modulaciones. Podríamos darle un poquito más, un poco menos, dependiendo de la arquitectura, pero es más o menos en los promedios recomendados. En ese sentido, por ejemplo, en Air Max AC, si yo quiero obtener la modulación más alta, que es 256 QAM, como se aprecia ahí en la tabla, no debería utilizar más de 19 dBm de potencia. Entonces, si utilizo mayor cantidad de energía, obviamente desarrollo más distancia, pero voy a comenzar a deformar la onda y eso va a generarte una pérdida de capacidad obligatoriamente. En el caso de las potencias máximas son obviamente para las modulaciones más bajas. Por eso es que recomendamos ajustar la potencia según la modulación que se desea trabajar y eso lo podemos simular en el software para más o menos ir anticipando cuál sería el rendimiento. ¿Qué pasa si configuramos más energía que la que debemos? Esa es una pregunta que constantemente nos hacen. Y acá tenemos unos ejemplos. Si nosotros tenemos buen nivel de energía, buen alineamiento, inclusive a ambos lados del enlace,
pero la potencia es mucho más alta. Por ejemplo, no usa 19, que es para 256, sino 23 dBm. Efectivamente, lo que va a ocurrir es que mayor cantidad de potencia en la configuración del módulo añade también mayor cantidad de interferencia en la parte de recepción, añade deformación de la onda en la parte de transmisión, y estamos estancados acá en una modulación de 64, cuando podríamos tranquilamente desarrollar 256. Si ajustamos la potencia, efectivamente podríamos, con una potencia mucho más baja, desarrollar una modulación más alta. Y eso nos permitiría obtener mayor capacidad real de transferencia. Entonces, efectivamente, usar la potencia según modulación es una muy buena técnica, una muy buena práctica, y es importante aplicarle a esto desde el concepto teórico, porque si lo ingresamos el dato en el software de forma errada, vamos a tener malos indicadores o valores directamente. Configuración de potencia y transmisión. Una vez que tengan un radio AirMax o tengan un radio eFiber, ustedes pueden configurar la potencia directamente. En el lado derecho, en AirMax, ustedes pueden ajustar la potencia según dBm de forma directa, y en el caso de eFiber se hace por EIRP. Recuerden que EIRP es la suma de la potencia más la antena menos la pérdida de cables. Así que si acá tenemos una potencia que dice, un EIRP que dice 45, la antena es 30, nos quedan 15, menos 1 de pérdida de cables, 14. Por lo tanto, la potencia real de este equipo eFiber es 14 dBm. Entonces, recuerden que el eFiber, ¿por qué trabaja de esta arquitectura? Porque como eFiber es un radio ya de línea Carrier Class y está enfocado mucho en mercados de telco, es un requerimiento que en el telco siempre se mida el equipo por EIRP y no directamente por el tema de potencia directa. Entonces vamos a volver al software en unos momentos para terminar de hacer los cálculos. Entonces, ¿qué efectivamente debemos buscar? Nosotros debemos buscar un nivel de señal de recepción ideal. Este valor debe estar en un rango de menos 45 a menos 55. Muchos usuarios me preguntan qué pasa si desarrollamos más energía. Bueno, en el caso que tú tengas más energía que menos 40, lo que va a ocurrir es que vamos a tener demasiada señal y eso va a ocasionar errores de recepción. Es como si yo te gritara directamente en la oreja, entonces no vas a entender y vas a solicitar retransmisiones. El otro problema es que una energía superior a menos 40 daña los módulos RF. ¿Qué significa que los daña? Es demasiada energía y es probable que los módulos pierdan sensibilidad. ¿Qué pasa si tenemos menos energía que menos 60? Pues efectivamente, cuando tenemos muy poca energía, tampoco vamos a entender muy bien y vamos a solicitar retransmisiones. Obviamente, una pérdida de energía va a generar sí o sí una pérdida de modulación y arrastraría una caída de la capacidad inevitablemente. Ahora, ¿qué pasa si no estamos en el nivel de ese rango de energía? Pues la prioridad es aumentar la ganancia de las antenas, no la potencia. ¿Por qué la ganancia de las antenas? Porque la ganancia de la antena efectivamente no distorsiona la transmisión de la onda y eso nos permite a nosotros poder desarrollar capacidades, obviamente con distancias bastante interesantes. Antes de regresar justamente al software para hacer la simulación del producto, solamente comentarles de que hay niveles de señal mínimos para desarrollar ciertas modulaciones. Por ejemplo, si yo estoy buscando ahorita desarrollar la modulación 256 en AirMax CC, el nivel recomendado de señal para esta modulación es aproximadamente menos 55. Efectivamente, si yo tengo menos señal, voy a perder modulación y recuerden que perder modulación es perder capacidad. Es como si tuviéramos menos velocidad de transferencia realmente y nos haríamos más lentos en la comunicación inalámbrica. Si no obtenemos energía, debemos limitar las modulaciones. Esto vamos a verlo más adelante también, que es muy importante. Si, por ejemplo, no podemos alcanzar ciertas modulaciones, le tenemos que decir al radio que trabaje de estas modulaciones hacia abajo para no tener inconvenientes en la parte de tropo. Bueno, vamos ahora justamente a regresar al software, vamos a alimentar el EIRP, vamos a buscar un producto en la parte de AirMax ASEC para la distancia establecida, que nos permita obviamente poder desarrollar una capacidad bastante alta y sobre todo interesante, que es lo que estamos buscando. Perfecto, ya estamos nuevamente en nuestro software en este caso de Airlink, que nos permite a nosotros hacer las simulaciones. Voy a comenzar con el producto más pequeño, que es el NanoIn de 16. El NanoIn de 16 efectivamente va a manejar una potencia de 19, más 16 dBi de la antena. Al ser un radio conectorizado, el nivel que vamos a usar de IRP es 35. Entonces voy a actualizar esta tabla, simplemente para que muestre el IRP correcto que vamos a aplicar.
Si yo intento hacer este enlace de nanobits a 9 kilómetros, puedo ver que el nivel de energía de señal es menos 75, lo cual significa que es un nivel de energía bastante malo. Entonces, por lo tanto, el rendimiento que vamos a obtener podría ser muy, muy bajo, inclusive con bastante inestabilidad. Si yo salto un poco más a un CPE, por ejemplo, como el iBeam, estaríamos hablando de un CPE que tiene una antena mayor ganancia, 23, entonces actualizo yo mi cálculo, me dice que es 42. Si yo pasara a este equipo, yo creo que de todas maneras, pues al tener una antena de mayor capacidad, nos va a permitir desarrollar mayor cantidad de energía. Inclusive ya tenemos menos 61. Pero estamos fuera del rango, no estamos ni siquiera rozando el rango. Entonces yo buscaría un equipo que tenga una antena de mayor ganancia, por ejemplo la de 27. Y en este caso actualizamos nuevamente nuestro cálculo, que sería en este caso 19 más 27. Recuerde que estoy usando el factor 19 de potencia porque estoy buscando desarrollar toda la capacidad de Air Max C, que significa que es la modulación más alta, 256, y la necesito, evidentemente, para poder alcanzar estos valores en sí. Perfecto, ahora si reviso la tabla, ahora sí tengo un buen valor. Estoy en el rango de menos 51 con efectivamente el IRP correcto según esta arquitectura. Eso significaría que este equipo sí sería muy recomendado para esos 9,37 kilómetros para desarrollar inclusive la modulación mucho más alta. Si utilizamos un exceso de energía, podríamos tener problemas en una modulación. Entonces es importante justamente hacer esta simulación realmente. Ahora, ¿qué pasa si tenemos enlaces mucho más largos? Pues efectivamente podemos ir combinando diferentes tipos de productos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si utilizaríamos uno de mayor capacidad, como un PowerBee 29? Eso subiría prácticamente a 50 IRP a ambos lados, porque son de 2 dBi más, y inclusive ya estaríamos en un rango de menos 47. Todavía estamos en el rango ideal, que es de menos 45 a menos 55, y de esta manera podría decir que este equipo inclusive también sería recomendado para poder obtener inclusive mayor sistema de señal. Ahora, una recomendación global en la antena. Mientras más grande sea la antena, usualmente la antena es más directiva. Y mientras más directiva es la antena, menor cantidad de interferencia le ingresa. Estos son conceptos que se revisan, como les mencioné, algunos de ellos que estoy hablando en la parte de curso de certificación, pero es importante entender que efectivamente una antena de mayor ganancia siempre va a ser mucho más bueno para el tema de aislamiento de la parte de interferencia en comunicaciones. Diego, no sé si tuvieras alguna consulta que quisieras resolver a este punto. Sí, hay alguna pregunta, sí que te voy haciendo. Eh, bueno, un poco ya que estamos con Airlink, la última pregunta que me ha llegado es ¿cómo se puede acceder a Airlink? Ah, perfecto. Y para quién En está línea disponible está. también? Sí, está disponible en línea. Digamos, el link o el URL está escrito ahorita en la pantalla para que puedan entrar. Es un servicio totalmente gratuito en línea. De acuerdo. Bueno, vamos a ir un poco, bueno, intentar ir por orden, no sé si lo conseguiré. Si tenemos demasiada potencia, pero se puede atenuar algo en el receptor y me pone al final PTMP, supongo que está pensando en una situación punto multipunto, en la que el primero al Sí, último están muy... que puede haber una diferencia muy grande de energía, eso es correcto. Eso hay que tener en cuenta cuando trabajan en punto multipunto, no solamente el tema de las potencias, que yo pienso que el tema de las potencias no es el problema principal, porque jugando a veces con el tema de distancia o la potencia en la base se puede trabajar. El problema es usualmente la zona de cobertura, que también vamos a hablar de eso más adelante. Pero a nivel de punto multipunto, habría que ver dónde comienza el primer cliente y dónde está el último cliente. Usualmente el primer cliente no debería estar muy cerca de la estación base si vamos a usar toda la energía en la parte de transmisión. Entonces, hay que ver justamente ese diseño. En este caso, no sabría decirte mucho la distancia, pero si estás con una sectorial grande, por ejemplo, en el caso de 5, usualmente se recomiendan que los primeros clientes estén sobre los 800 o 900 metros, para que de esa manera puedas tener la mayoría de clientes en un rango recomendado y dentro de la zona de cobertura. Ahora, si hay clientes más cercanos, se recomienda trabajar con sectoriales pequeñas para poder conectarlos y en ese caso reducir la potencia por tema de distancia que vamos a trabajar. Muy bien. Un poquito siguiendo con Airlink.
¿Hay que tener en cuenta la curvatura de la Tierra para enlaces muy grandes? Sí, el software ya lo considera. Directamente y ya lo tiene incorporado. Vale, ¿y tiene en cuenta edificios y árboles? No, el software solamente trabaja a nivel de ras del suelo. Todo lo que es construcciones o vegetación tendría que considerarse adicionalmente. Vale, Digamos que, disculpa, sí, que corte. El software Erlang es una simulación a ras del suelo, a ras del terreno. Es un software que realmente, de una manera muy sencilla, como se han dado cuenta, te permite distinguir si un enlace es viable o no es viable. Si tienes una montaña, pues evidentemente en el software, en la vida real, la montaña sí o sí la vas a tener. Y bueno, y es muy difícil poder desarrollar un enlace a esa arquitectura. Digamos que Erlang en este caso toma una validación inicial como para decirte el enlace sí es posible, pero luego hay que pasar ya una validación de campo para poder reconfirmar estos datos. vale, de acuerdo. Tenemos varias preguntas sobre los árboles. O sea, voy a intentar así un poco resumirlas todas. ¿Se podría hacer un radioenlace teniendo en cuenta que hay vegetación de un árbol en medio? Y... ¿Dónde estaba la otra? Sí, en caso de tener un árbol en medio, ¿qué frecuencia sería mejor? ¿2,4 o 5? Bueno, si tenemos obstrucciones, evidentemente 2,4 es la mejor frecuencia. Inclusive para la parte de vegetación, por ejemplo, árboles en zonas, ya proyectos un poco más rurales, yo recomendaría mucho la frecuencia 900, pero no sé si se puede técnicamente usar. En el caso de 2,4, que es una frecuencia libre, sí se podría trabajar y la recomendaría inclusive mucho más que 5, de todas maneras. Pero una frecuencia que yo he recomendado mucho en proyectos donde tenemos problemas de vegetación es usualmente 900. 900 no es una frecuencia que te desarrolle mucha capacidad por su limitación en la longitud de onda, pero sí es una frecuencia que nos permite poder atravesar obstáculos con mucha facilidad. Entonces, se puede utilizar bastante las frecuencias bajas, sobre todo con obstáculos. Ahora, es importante indicarles que no es que la onda atraviese el obstáculo como si nada. Lo va a atravesar porque la onda tiene una mayor longitud, o sea, la onda es más larga, por lo tanto la atenuación que sufre es menor, pero igual sufre de atenuación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes una serie de árboles que la onda tiene que atravesar, pues efectivamente la distancia que desarrolla el enlace será menor que si los mismos árboles. Tenerlo en cuenta. También en Airlink, ¿por qué hay que poner manualmente el EIRP si la familia ya incluye todos los datos de los equipos? Exacto, el IRP es justamente el tema de la potencia en combinación a la antena. Y es algo que te tiene que ingresar obligatoriamente de forma manual. En realidad es algo que se configura en los radios. Tú siempre tienes que configurar en los radios el sistema de energía. En el caso de la antena en la mayoría de modelos CPE, por ejemplo, ya viene integrada, entonces tú no la puedes modificar, pero sin embargo tú podrías configurar la potencia. Y la potencia se configura justamente para enlaces más cortos, enlaces más largos, o según un tipo de modulación que quieres desarrollar, modulaciones más altas, menos potencia, modulaciones más bajas, más potencia. Entonces, efectivamente el IRP es un ajuste manual que tú haces para cada uno de los tipos de escenario. En el caso de que sea un enlace muy corto y efectivamente utilices demasiada potencia, pues eso sería un problema bastante grave directamente. Imagínense justamente este caso, tengo yo un enlace, ahora lo he reducido, el equipo que está ahí a 1 kilómetro y efectivamente el nivel de energía es demasiado alto y eso generaría pues un error fatal. Pero nosotros podríamos jugar con este IRP, por ejemplo, si este equipo maneja una antena de 29, yo podría usar una potencia inclusive de 4, significa que el IRP lo podría bajar hasta 33. Si lo bajo a 33, el IRP, este equipo, a pesar de que es un equipo para muchos kilómetros, puede trabajar a 1 kilómetro inclusive sin problemas. Pero si este equipo lo pusiera, de repente, vamos a imaginarnos a una distancia muy pequeña, es el único equipo que yo tengo en bodega, lo vamos a poner un enlace de, no sé, 100 metros, y efectivamente la potencia mínima de este equipo es 4, si se dan cuenta el IRP es 33, este equipo no es recomendado para 100 metros, ya que efectivamente te generaría mucha sobrecarga, inclusive 300 metros tampoco, y 400 tampoco. Tendría que ser mínimo 600 metros como para que este equipo se pueda usar. Entonces, recuerden que ustedes pueden jugar con este tema del ERP para aprender justamente dónde es la distancia mínima, porque los enlaces también tienen distancia mínima, recuérdenlo, así como hay distancias máximas según modulaciones.
Vale, bueno, ya un poco por terminar y dejarte seguir, ¿la familia C es compatible con la familia M? Oficialmente todavía no. El firmware de desarrollo está en la parte final. Según la última actualización que enviaron los ingenieros, estamos ya por lanzar el release candidate, que sería justamente una versión ya de pruebas finales. Estamos en la parte, como le digo, integración. Tiempo de liberación exacto ahorita no lo sabría, pero yo estimo de que antes de que termine el año lo debemos tener ya liberado o ya prácticamente por ser liberado realmente. Está bastante bueno en la parte de operación en este momento. Si lo desean probar, está en el foro de inglés en la parte de beta. Vale, muchas gracias. Bueno, hay más preguntas, pero es que si no nos podemos eternizar. Si te parece, vas siguiendo. Listo, perfecto. Entonces el punto número 7 es el ancho de canal apropiado. Es un tema que usualmente los clientes también entran en discusión. Recordemos que hace un momento hemos visto justamente el tema de la arquitectura del enlace, hemos validado línea de vista. Segundo, hemos escogido nuestra familia de productos. Tercero, hemos revisado potencias, hemos revisado niveles de señal que se recomiendan. Si está todo bien, pues ahora necesito ajustar el equipo, el ancho de canal que yo necesito según la capacidad que busco. Estas son las capacidades que ustedes podrían desarrollar según el ancho de canal. Muchos clientes van a decir, Luis, esas capacidades no las podemos alcanzar. Y les digo, tenemos todos los factores bien, tenemos buena línea de vista, tenemos polaridades alineadas, tenemos efectivamente la potencia según modulación, tenemos efectivamente el nivel de energía calculado por el software. Efectivamente, si tú no tienes uno de los valores, si tú tienes interferencia, si tú comienzas a añadir otras características que degradan el enlace, esos números que están en la pantalla no van a ser alcanzables, sino muchísimo menos. Pero lo importante es siempre que ustedes tengan en cuenta que deben usar el ancho de canal más apropiado según la que necesitan. Por ejemplo, muchos usuarios me decían, Air Max AC y A-Fiber desarrolla la misma capacidad, sí, pero tengan en cuenta que Air Max necesita 80 MHz y Fiber necesita 50, así que hay una diferencia muy significativa. Mientras menos ancho de espacio en megahertz utilices, es lo que más se recomienda para poder trabajar. Eso de acá es una arquitectura muy importante realmente. Nos permite a nosotros poder desarrollar capacidades muy interesantes en sí y efectivamente tratemos de usar siempre el ancho de canal más pequeño posible. Ahora, ¿por qué usar el ancho de canal más pequeño? Hay muchos clientes que, por ejemplo, en Air Max AC usan a veces el ancho de canal de 80 para pasar a veces 20 megas, 30 megas, sino que dicen, bueno, lo dejamos sobredimensionado para que más adelante podamos pasar más capacidad. Y acá tengo un pequeño ejemplo para mostrarles qué es lo que puede pasar. El ancho de canal grande, por ejemplo el de 80 como tenemos en la pizarra, es un ancho de canal que divide la arquitectura de transmisión en 4 bloques. Son 4 bloques de 20 porque son los chips 811. Entonces, si tú tienes interferencia en uno de los extremos de los bloques, no solamente pierdes el bloque afectado, sino que pierdes absolutamente la capacidad en todos los bloques. Porque recuerden que los equipos manejan una misma técnica de modulación para toda la arquitectura. Entonces, utilizar anchos de canal grandes sin un requerimiento puntual es una exposición a interferencias bastante grande. Como dice, un ancho de canal más pequeño siempre ayudará en la estabilidad del enlace y eso es bastante real. Mientras más pequeño es el ancho de canal, efectivamente el radio se focaliza en un espacio menor, generando mayor densidad de energía, mayor focalización y evidentemente nos va a permitir que seamos mucho más resistentes a algunos factores de interferencia. Pero sacrificamos capacidad, hay que buscar el punto intermedio en el balance. Vamos a revisar ahora algunos detalles de justamente lo que viene a ser implementaciones e instalaciones de un enlace. Hasta este punto ya nosotros hemos seleccionado la frecuencia, hemos validado la línea de vista, hemos seleccionado el producto, ya sabemos cuál es el nivel de energía que podemos obtener y según ello la capacidad. Prácticamente ya hemos predecido todo lo que debemos nosotros trabajar en el proyecto. Entonces ahora pasamos ya un poco a la parte de instalación. Estos son algunos puntos que ustedes deben considerar. El primero, pues se debe tener acceso al área donde vamos a instalar. Evidentemente, es muy importante. Se debe tener condiciones como que la estructura pueda soportar el peso, tengamos espacio para los vientos o templadores, facilidades de acceso a energía y efectivamente energía eléctrica estabilizada con un sistema de puesta a tierra. La puesta a tierra es importante para garantizar la continuidad del producto y evidentemente no tener malas experiencias en la parte de implementaciones.
Materiales apropiados, debemos usar siempre cables de red para exteriores que manejen sistema de preferencia pantallado, como el sistema de cable de red carrier que Ubiquiti maneja, o el Pro que está recomendado para instalaciones de CPEs, siempre con conectores metálicos con el sistema de puesta a tierra para generar justamente el aterrizaje de la parte de la board, de la electrónica, y de esa manera pues que los radios puedan trabajar sin inconvenientes. Y para protecciones eléctricas de descargas atmosféricas se recomiendan los protectores Ethernet Sus Protector, que voy a mostrar ahora cuáles son. Entonces, a nivel de cables de red, efectivamente manejamos dos arquitecturas, el cable de simple, que es el Pro, y el cable, digamos, un poco más avanzado, el Carrier, ambos categoría 5E, que es un sistema de cable a tierra. Recuerden que los cables de red siempre tienen que ser 100% cobres. ¿Y por qué recomendamos mucho el cable Carrier? Por la malla. La malla es bastante importante para evitar problemas de negociación. Algunos usuarios a veces nos comentan de que el cable, bueno, el equipo tiene problemas para negociar la velocidad. A veces se baja a 100 megabits o a 10 megabits, bueno, reiniciando el producto se soluciona, pero es un problema de ruido de baja frecuencia. El ruido de baja frecuencia es generado por torres AM, FM, torres de 2 vías o equipos electromagnéticos muy cerca de la torre. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de hardware cerca de la torre, debemos usar cables apantallados, ya que la malla es justamente una arquitectura que nos permite evitar el ingreso de ruido de baja frecuencia al cable de red, afectando justamente la modulación de la comunicación y afectando pues la capacidad realmente, ¿no? Entonces los cables también vienen con sistema de puesta a tierra para trabajar con el colector metálico y de esa manera mandar toda la estática directamente hacia la puesta a tierra inyector POI. Tenemos unos accesorios que son los Surge Protectors. Esos accesorios que se conectan antes del radio nos permiten descargar de forma mucho más rápida la cantidad de energía. Este sistema está diseñado para ser conectado cerca al radio, de esa manera puedo poner un cable de mayor capacidad del sistema de tierra. El objetivo del Surge Protector es descargar la estática de forma mucho más rápida en el caso de alguna descarga atmosférica y evitar que esa se acumule en el radio dañándolo pues permanentemente. Entonces, esta arquitectura es bastante interesante, ya que también evita a veces la propagación de un cortocircuito en la red. En caso de que tengamos algún corto en la LAN, pues efectivamente este Surge Protector nos va a permitir a nosotros poder evitar que eso se continúe propagando. Recuerden que los Surge Protectors mencionados, para que funcionen correctamente, tienen que estar conectados también al sistema de tierra. Air Gateway. El Air Gateway en general es un access point, podemos decir un router, para trabajar la parte de Wi-Fi dentro de los hogares. Pero este Air Gateway Installer es un caso muy especial. Esta fuente de poder que incorpora también el sistema de Wi-Fi en modo routing, o sea, genera pues realmente la parte de acceso, está diseñado para instaladores. ¿Por qué motivo? Este Air Gateway tiene la habilidad de poder energizarse o alimentarse eléctricamente por una batería externa. Tiene un puerto de entrada de 5 voltios 2 amperios, el cual pues nos permite poder alimentarlo con una batería de muy buena capacidad y de esa manera podamos nosotros trabajar o hacer pruebas de cobertura. Ese es un equipo muy apropiado para varios instaladores, siempre lo han solicitado y ahí tienen bastante flexibilidad para poder trabajar. Permite energizar prácticamente cualquier equipo de 24 voltios y dependiendo la capacidad del banco de batería que utilicen, pues la duración puede ser bastante larga, ¿no? En mi caso, yo lo he probado con baterías de 2000 miliamperios y efectivamente me ha proporcionado, si no me equivoco, casi una hora realmente para poder hacer validaciones y pruebas en directo. La instalación de los adaptadores POI, en el caso de última milla, porque en el caso de torre, digamos, utilizamos equipos especializados como switches o routers. En el caso de última milla, el inyector POI, ahora todos los modelos traen soporte para pared. El objetivo, pues evidentemente, es tener el inyector POE lejos del suelo para no tener problemas de humedad o polvo que podrían afectar la capacidad del inyector POE. Bueno, si tuviera algún problema, cortar el servicio directamente o inclusive afectar el radio. Recuerden que deben estar siempre lejos un poco de la humedad, el polvo, para no tener problemas directamente. Entonces, una vez que ya nosotros hemos instalado y vamos a comenzar a alinear el equipamiento, o sea, comenzar a buscar la conectividad, lo más importante justamente es ello, buscar la mejor alineación, ese es el primer paso. El resto de esfuerzo no ayudará mucho realmente si es que no tenemos un buen alineamiento. ¿Y a qué me refiero a alineamiento? Lo primero, que ustedes ya tienen el valor del learning. Recuerden que hace un momento hemos simulado el software y el software te dice cuál es el valor de energía que tú vas a obtener. Ese valor de energía es el que tú debes realmente obtener en el software.
Entonces, ese valor lo vas a obtener a nivel de las cadenas. Las cadenas efectivamente son digamos, traducción del MIMO, porque recuerden, trabajamos con doble polaridad, y efectivamente la diferencia entre las cadenas tiene que ser cero. Una diferencia de 0 dB es ideal. La diferencia máxima debería ser 2 o 3, pero en verdad, desde que tienes ya un punto de diferencia entre las cadenas, comienzas a tener problemas de rendimiento. Entonces, para que esto pueda funcionar correctamente, la diferencia entre las cadenas debe ser 0 en los equipos MIMO, y yo debo alcanzar el software, perdón, la energía simulada por el software Airlink. ¿Qué pasa si no lo obtenemos? Pues evidentemente vamos a tener problemas de rendimiento, y si no lo obtenemos es porque el equipo está mal alineado o tenemos alguna obstrucción directamente. Ahora, siempre es importante tener niveles iguales, idénticos entre ambas cadenas, justamente para que el nivel de energía sea bastante alto. De esta manera ya comenzamos a resolver el primer punto. Este es el punto más difícil, diría yo, en la parte del trabajo, y es el que más va a tomar tiempo técnicamente, la parte de alineamiento, pero recuerden que no es un tiempo desperdiciado. Un buen alineamiento significa una muy buena capacidad. Y en punto multipunto esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque un cliente que tiene buen alineamiento significa que al final es un cliente más rápido. Luego tenemos en la parte de A-Fiber. En A-Fiber el alineamiento ya es un poco más difícil porque los equipos manejan arquitecturas dual slant, o sea, las antenas están inclinadas 45 grados. Entonces, alinearlas o calibrarlas es un poco más duro, es un poco más difícil, toma más tiempo, pero buena paciencia nos va a permitir poder hacer el alineamiento. El software de A-Fiber ya hace el precálculo, significa que nos va a hacer la identificación y simulación efectivamente de cuál es nivel de energía recomendado para el software, y de esa manera nosotros vamos a obtener cuál es el valor que deberíamos alcanzar. En el caso superior estamos viendo que estamos muy fuera del rango, y a pesar de que tenemos un nivel de energía medio alto, las modulaciones son muy bajas. En el caso inferior, si nosotros tenemos el nivel de energía recomendado porque el software, porque lo estamos alcanzando, efectivamente podríamos obtener modulaciones bastante altas. Entonces, lo más importante acá es obtener justamente las modulaciones, las modulaciones, que es la capacidad, según el valor del nivel de energía. Por eso es importantísimo alcanzar el nivel de energía que el software estima teóricamente, en el caso de eFiber, y en el caso de Airmax lo validamos con el Airlink previamente. Ahora, muchos usuarios también me preguntaban, ¿pero qué ocurre internamente cuando generamos un error de alineamiento? Para que tengan en cuenta. Y acá tenemos un caso para explicarlo. El valor de energía continuo, el valor de energía referencial del radio, que es en este caso menos 57, que se obtiene de ambas cadenas, es una suma a nivel de milivatios. Ojo, es una suma de ambas cadenas, pero en milivatios. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre acá? Según a nivel de energía combinado, que dice menos 57, yo debería trabajar 256 para ambas modulaciones. Perfecto. Perdón, para ambas cadenas realmente. Cuando yo transmita con 256 en la cadena de menos 58, probablemente tenga una transmisión exitosa. En el caso de menos 63, pues definitivamente no, estoy muy por debajo del nivel de energía recomendado. Así lo que va a ocurrir es que la cadena 0 se va a degradar o va a generar un problema en el enlace de un 30 o 40% de pérdida. ¿Por qué? Porque cuando la cadena 0 comete un error, pues toda la información se tiene que retransmitir. Y eso va a ocasionar que el radio esté intercambiando entre la modulación de 64 y 256 de forma constante. Entonces, si el radio que transmite en 256 genera un error, pues transmite en 64, funciona. Al próximo momento vuelve a intentar 256. Pero me dirán, ¿por qué sigue intentando 256? Porque el nivel de energía combinado le recomienda que use esa modulación. Entonces, hay que tener justamente cuidado con las modulaciones que el equipo está trabajando. Por eso es que nosotros podemos tener gráficas para ver qué modulación el radio trabaja. Entonces, el radio solamente decide la modulación de transmisión. Ese es el problema justamente de la arquitectura. Si el radio de transmisión ve que al otro lado hay nivel de señal, pues efectivamente él transmite en la modulación y el otro equipo tendría problemas. Por eso es importante justamente tener eso muy en cuenta. Ahora, hay clientes que me dicen, ¿qué otro factor podría causar la diferencia de energía en las cadenas? Bueno, obstrucción de la línea de vista evidentemente lo va a causar por cualquier tema, vegetación, torres, árboles, casas, viviendas, construcción, etc. Lluvia o neblina también es una fuente de refracción de energía, por lo tanto, si tenemos lluvia o neblina durante el trayecto del enlace, el momento que estamos alineando, no es un buen momento de alineamiento,
para obtener referencias del nivel de energía justamente. Y acá tenemos una arquitectura que nos permite a nosotros poder ver un error común. Ahí podemos observar que un cliente me reporta esto y me dice, pues el enlace se está comportando mal. Ingresé los mismos valores, la misma distancia a una herramienta de cálculo, como el Airlink, y me dice que este valor debería estar en menos 72, acá dice que debería estar en menos 62. Pues el cliente, ¿por qué no lo alcanza? Si se dan cuenta, las cadenas están bastante desbalanceadas, 3 puntos de diferencia, 4 puntos de diferencia. Y el nivel de potencias es diferente. Siempre el nivel de potencias en los radioenlaces tienen que ser iguales. ¿Por qué el potencia igual? Para que justamente la energía sea idéntica en ambos lados a nivel de recepción. Las antenas, no importa si son de diferentes ganancias, igual eso va a permitir que el nivel de energía y la parte de recepción sean siempre iguales. Entonces, eso es muy importante considerar para no tener inconvenientes. Si ya tenemos todo alineado, correctamente hemos usado la potencia según nuestro software, pues ahora nos falta buscar la mejor frecuencia. Y es acá una de las partes más fáciles, realmente, más sencillas de poder trabajar. Para trabajar y buscar la mejor frecuencia, nosotros tenemos herramientas como el AirLink, perdón, el AirView, que viene incorporado en AirMax. Estas son pantallas de AirMax AC, o también viene incorporado en la parte de A-Fiber. A-Fiber también lo trae incorporado. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver unos efectos, bueno, en la primera gráfica como una pesadilla, realmente todo muy saturado, y ahí podemos observar que de todas las frecuencias, la más recomendada es 5400. Siempre traten de buscar la frecuencia con menor cantidad de interferencia y siempre que tenga menor cantidad de interferencia a los costados. Eso es lo más apropiado para evitar justamente que nos afecte realmente. Entonces acá podemos trabajar en 5400, por acá sería como 5320 o 5100, 120 más o menos, también tiene una cantidad de energía bastante baja para poder trabajar. Bueno, depende mucho del ancho de canal que nosotros seleccionemos. Buscar la frecuencia más libre siempre es la más apropiada. Ahora, muchos clientes me preguntan, ¿cómo evito que ingrese más interferencia al radio? Porque esto es lo que el radio detecta. La interferencia al radio no ingresa generalmente por el mismo radio, sino ingresa por la antena. Una antena más directiva hace que ingrese menor cantidad de interferencia, como ustedes están viendo. Entonces, acá viene uno de los puntos finales, el punto, digamos, de ayuda al equipo, que tiene que ver justamente con la modulación, pero esto está ligado a la parte de interferencias. Nosotros en Airmax AC le llamamos a esto CENIR, que justamente es equivalente al SNR, pero considerando ya el factor de interferencia. Entonces, para poder alcanzar ciertas modulaciones, también hay un requerimiento, hay que estar alejado del ruido cierta cantidad de decibeles, como lo indica la tabla a la derecha. Entonces, por ejemplo, en el caso de la izquierda, estamos nosotros con buen nivel de energía, como pueden observar, tenemos menos 45, pero tenemos un SNR de aproximadamente 30 porque hay una interferencia muy alta. Entonces, efectivamente, esto está afectando la modulación. Como pueden ver, se está comenzando a deformar la gráfica de la izquierda. En la derecha, al tener una mayor diferencia con la interferencia, inclusive con menor nivel de señal, pero diferencia con la interferencia, eso me permite a mí poder trabajar mucho mejor. Entonces, siempre que tengamos una mejor separación de la interferencia, vamos a obtener capacidad. Veamos un caso más extremo. ¿Qué pasa si tenemos buen nivel de señal, buen alineamiento? Bueno, acá se nos pasó un poquito de la mano con la potencia, pero ¿qué pasa con el SNR? Tenemos el CENIR. Tenemos justamente muy bajo CENIR porque tenemos un nivel de interferencia bastante alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El equipo por momentos trabaja, si se dan cuenta, entre, como tiene 18, 19 de SNR, trata de trabajar entre la modulación de 64 y 16. Entonces lo que ocurre es que el equipo se comienza a switchar entre esas dos modulaciones y eso es un problema muy grande porque cuando transmite en 64 va a generar muchos errores, por regresa a 16 funciona bien, cuando regresa a 64 otra vez muchos errores y otra vez 16 y va a estar justamente en ese ping-pong que es un efecto que nosotros debemos de evitar. Antes de decirles cómo podemos limitar que haga este tema de salto de modulación, tenemos una característica muy importante de los radios A-Fiber que se llama split. La arquitectura split nos permite a nosotros transmitir en frecuencias diferentes a la de recepción. Esto solamente puede hacer A-Fiber. Ojo, los de AirMax no pueden hacer esta técnica. Esto es muy importante, me gusta comentarlo porque en la parte de ciudad, a veces los enlaces punto a punto principales, es muy difícil encontrarles una frecuencia libre idéntica en ambos lados. Pero sin embargo siempre encontramos una frecuencia libre en cada uno de los radios.
Entonces, con eso podemos nosotros transmitir en la frecuencia que esté contaminada en la zona, pero siempre debemos recibir en la frecuencia libre. Ojo, siempre se recibe en la frecuencia libre. Acá pueden ver que transmito en 5500, acá recibo 5500, de acá transmito radio B 5800, recibimos en 5800. Esta arquitectura te permite poder recibir en la frecuencia libre, desarrollando capacidad. Si alguien quiere trabajar esa técnica, recomendaciones que las frecuencias estén separadas al menos 60 MHz, de que las ondas se van a cruzar en el aire. Ahora, limitar modulación. Entonces, hemos visto que si no alcanzamos el SNR o el CENIR, efectivamente tenemos que decirle a radio, mira, la modulación máxima que vas a trabajar es esta, y de ahí te acomodas automáticamente hacia abajo. En la modulación en ambos equipos siempre es adaptativa, o sea, se va ajustando según el escenario. De esa manera podemos decirle al equipo que no trabaje una modulación según, digamos, pues no tenemos el valor de energía, no queremos que esa modulación va a ser buena y no queremos estar experimentando retransmisiones para de esa manera el enlace sea lo más estable posible. Entonces, esta es una técnica que también se puede manejar directamente en los radios para poder aplicar o limitar las modulaciones en sí. Perfecto. Airtime. ¿Qué es el airtime en la parte de AirMax AC? Airtime es un indicador muy interesante para poder comprender si el equipamiento ya no tiene más capacidad en la parte de transmisión del aire. Ojo, no estoy hablando de procesamiento, no estoy hablando de la parte de retención de datos, porque para eso tenemos el CPU, tenemos la memoria. El airtime es un indicador que te permite saber exactamente si está saturada ya la capacidad de transferencia en el mismo aire. Esto se puede deber siempre a malas conexiones. Un cliente mal conectado en un punto multipunto puede comerse toda la capacidad de tiempo aire. En el caso de muchos clientes que trabajan en punto multipunto, siempre nos comentaban cómo podemos saber cuál de los CPEs es el que está afectando el sector. Pues ahora lo podemos saber. Esta herramienta de AirTime te permite poder monitorear en tiempo real cuál es el consumo de capacidad de tiempo aire de cada una de las estaciones en cada momento. Entonces, si tú puedes encontrar una estación que se esté comiendo la capacidad de tiempo aire, justamente es esa estación la que está afectando mucho el rendimiento global de toda la comunicación. Esto es justamente una forma, una técnica de poder encontrar, como digo, rápidamente en un punto multipunto, cuál de los CPS efectivamente se esté comiendo la capacidad. Y en el caso de punto a punto, recuérdenlo, una vez que el enlace ya llegó al 95% del airtime, pues la capacidad en el aire ya se agotó directamente. Hablando un poco de AirMax a nivel de TDMA. En AirMax nosotros manejamos un protocolo que se llama TDMA, tiempo de división de múltiple acceso, que nos permite a nosotros poder ordenar la comunicación en el aire. Ese es un resumen bastante rápido, lo que voy a explicar del curso de entrenamiento, pero este protocolo lo que busca es manejar como una pequeña dictadura. En realidad, el equipo estación base lidera los tiempos de transmisión y recepción de cada una de las estaciones. Entonces me dirán, ¿y cómo sabe cada una de las estaciones en qué tiempo transmitir? ¿Y cómo sabe la estación base cómo esto se va a cruzar en el aire? Pues efectivamente, todo esto se analiza en base a un factor que vamos a hablar, distancia. La distancia que los equipos notifican directamente en la parte del software es algo muy importante realmente. La distancia en realidad para nosotros es el tiempo que demora la información en viajar en el aire. Por lo tanto, la distancia nos va a permitir a nosotros poder estimar el tiempo de viaje en la información y poder hacer los ajustes para que los equipos puedan transmitir en el momento indicado sin que se generen las colisiones. Para eso es muy importante que las distancias sean reales y notificadas realmente por el software. Una distancia menor notificada por el software es fatal, ya que degrada realmente la capacidad total del equipo, generando errores de conexión bastante agresivos. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos distancias que no son reales e identificadas, sobre todo en el punto multipunto, ojo, en el punto multipunto, lo que va a ocurrir es que la P va a comenzar a expulsar a los CPEs más cercanos o más distantes para tratar de verificar dónde está ocurriendo el error. Y al mismo tiempo va a tratar de elevar las distancias de todos los CPEs. ¿En qué sentido? Lo siguiente punto. Si el equipo ya está comenzando a calcular distancias mucho más grandes, pues efectivamente esto va a generar problemas de rendimiento bastante significativos por pérdida de capacidad. Ahora, me preguntarán, ¿por qué el equipo calcula mal la distancia? La distancia solamente se puede calcular mal por dos cosas. Mal alineamiento de las polaridades, perdón, son tres cosas. Mal alineamiento de las polaridades, la otra es falta de línea de vista
y la tercera tiene que ver con fuera de la cobertura del sector, que vamos a ver en una gráfica a continuación. Usualmente fuera de cobertura de la antena sectorial en el punto multipunto es la causa principal. Pero recuerden que en Airmax se puede ajustar la distancia de forma manual, si algunos usuarios lo ajustan. Pero quiero que tengan en cuenta de que ajustar la distancia de forma manual no es una solución, es un parche, el cual no te va a devolver el 100% de capacidad, pero al menos va a permitir que el enlace esté un poco más estable. Cuando me refiero fuera de cobertura de la sectorial, acá vienen los puntos más importantes. Y realmente, de todos, este es uno de los puntos que generalmente sorprende bastante a los usuarios. Las antenas sectoriales grandes, en general, son antenas sectoriales para desarrollar distancia. Efectivamente, una distancia más grande, usualmente sobre el kilómetro a varios kilómetros, 6, 7 kilómetros inclusive. Entonces es una antena que tiene como objetivo focalizar toda la energía en el lóbulo principal para obtener mayor distancia. Por eso es que compacta mucho el lóbulo, dejando a veces una zona ciega cercana a la torre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando instalan una sectorial grande, a veces ponen clientes cerca a la base, pero los conectan contra la sectorial grande. ¿Cuál es el inconveniente acá? Tú puedes conectar clientes inclusive a 20 metros de la torre, pero el problema es que esos clientes se conectan a lóbulos secundarios, generando errores de tiempo en la parte de comunicación. Entonces, hay muchos clientes que nos dicen, pues la sectorial no soporta más de 20 CPEs, 25 CPEs, 30. Le agrego SP31 y la sectorial se aloca. Comienza a expulsar los clientes, cayó el rendimiento de un día para otro en total. Entonces, efectivamente esos problemas son causados justamente por esos errores. Cuando la estación base no sabe qué problema ocurrió últimamente cuando agregaste el último CPE, pues efectivamente comienza a estirar las distancias, comienza a expulsar a los últimos clientes, a los primeros, y por último los expulsa a todos y los vuelve a tratar de reconectar para verificar justamente que se resuelva el problema del cálculo de la distancia. Como te digo, ingresar la distancia de forma manual sería una pequeña solución, pero en realidad tenemos que seguir siempre el patrón de diseño. En este caso, recomendamos una antena sectorial pequeña para los clientes que estén más cerca conectados a la torre. Por ejemplo, todos los clientes que estén hasta 1,5 kilómetros los podemos conectar con mucha facilidad a una sectorial pequeña, que es usualmente la de 45 centímetros. Y una sectorial grande de 90 centímetros de altura ya sería justamente para desarrollar el factor distancia. Ahora, en el mercado también hay antenas que manejan ambas coberturas. Técnicamente yo no las recomiendo mucho por un factor. El diseño que nosotros tenemos realmente me parece a mí ser el más apropiado porque es uno de los sistemas que menor cantidad de ruido recoge directamente en la parte de antenas blindadas y ese sistema, digamos, de mayor densidad de energía que se desarrolla. Recuerden que la parte de la física, o las antenas, o la parte de radiofrecuencia es ligado por la física, así que hay principios que se siguen y tú no puedes romper realmente. Entonces hay un principio que dice, mientras más grande sea el lóbulo principal, mayor cantidad mayor pérdida de energía tú tienes. Entonces si cubres un área mucho más grande, la energía se distribuye en esa área. Por lo tanto, nivel de señal baja y al bajar el nivel de señal, pues efectivamente tendrías menor nivel de energía, menor modulación. Y hay otro principio de radiofrecuencia que dice, por donde la energía sale de la antena, la interferencia va a ingresar. Así que si tenemos nosotros muchísima más cobertura, mayor cantidad de ruido vamos a recoger. Evidentemente hay que tener esos dos factores en cuenta cuando nosotros trabajamos con antenas, ya que eso podría ocasionarnos algunos inconvenientes. Bueno, antes de pasar justamente a revisar algunas consultas, ya nos estamos acercando a la parte final de la presentación, bueno, parte casi final de la presentación. Temas de tips en punto multipunto. Bueno, no voy a hablar distancias exactamente porque hay unas presentaciones que ya tienen las distancias recomendadas. Si es que ustedes no quieren hacer las pruebas, se las pueden solicitar a Diego de Landatel. Ellos tienen la información directamente para que les puedan facilitar las distancias. Pero cuando ustedes escogen una antena sectorial, tengan estos 3 puntos en cuenta. Ángulo de apertura, el azimut, que es la apertura horizontal. Recomendamos antenas del ángulo más reducido siempre y cuando sea posible. Las de 45, 60, punto intermedio son antenas muy recomendadas y usualmente la elevación 4 grados en antenas grandes, 8 grados en antenas pequeñas. ¿Qué es la elevación? La apertura vertical. Ahora, blindaje. La inmunidad al ruido le añade el blindaje realmente a la antena. ¿Qué significa el blindaje en una antena? La habilidad de poder focalizarse a la parte frontal. Eso permite desarrollar
mayor cantidad de llegar directamente a energía. Ganancia, factor muy importante que nos permite desarrollar mejores niveles de señal realmente. Una antena, mientras más ganancia tenga, nos permite pues obtener mayor cantidad de distancia. Evidentemente, conocer las diferencias de aislamiento del ruido es importante en las antenas, y mientras más aislamiento tengamos, pues más capacidad podríamos desarrollar. Eficiencia de una antena sectorial, justamente acá hay una pequeña gráfica que nos menciona cuál es la diferencia. Izquierda tenemos una antena de 45, derecha tenemos una antena de 90. Como pueden observar, la eficiencia de una antena de 45 es mucho mejor, muy bien focalizado, mejores niveles de densidad de energía. Y esto en la vida real se ve de esta manera, que vamos a ver a continuación. Tenemos ahí en la parte final una antena de 90 y luego en la parte superior dos antenas de 45. Inclusive esto es usando tecnología Rocket M. Y ahí podemos observar cómo, a pesar de que la antena de 90 estaba totalmente saturada, casi no había ningún canal libre, en la antena de 1245 podemos nosotros trabajar directamente esta arquitectura. Entonces, si tenemos problemas de ruido, interferencia, lo más recomendado es justamente usar una antena que maneje mejor, sistema de aislamiento en sí para obtener mayores capacidades. Recomendaciones a nivel de resumen. Perfecto, esto es justamente para ir aclarando lo que hemos conversado. Validar la línea de vista, fundamental. Simular la energía de recepción de los radios para predecir el desempeño de los enlaces. Utiliza el radio y antena correcto, tema muy importante según la capacidad y distancia que quieras trabajar. Torres, estructuras donde van a ser instalados los radios tienen que ser estables, es decir, no se deben oscilar para conservar el rendimiento. Tema muy importante, sobre todo en enlaces largos. Las torres estables. Siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada y puesta a tierra para evitar daño a los productos. Utiliza cable de red para exteriores y de preferencia con sistema de protección de descarga, o sea, un sistema a tierra, el cable de red y con malla directamente. Usa una encriptación avanzada, WPA2 más de 10 caracteres, números con letras, bueno, mayúsculas si es posible, y minúsculas combinados, y un carácter al menos. El alineamiento de las antenas es fundamental, o sea, me refiero a las cadenas, las polaridades. Eso es principal. No bajen de la torre hasta que eso no esté terminado. Busca siempre la frecuencia más libre y respeta la potencia de transmisión según modulaciones. Como les dije, mucha potencia puede ser contraproducente. Siempre usa la última versión del software de los radios. No usas el mismo usuario y password en todos los enlaces, se recomienda. Y se recomienda también cambiarlo periódicamente. Los radios no deben tener acceso a internet. Ese es un tema muy importante. Los radios efectivamente solamente deben tener el gateway, no los DNS configurados, así que de preferencia si quieren acceder remotamente a los radios, pues conéctense a través de una VPN a su red y desde ahí los pueden monitorear. Y de preferencia, para que todo se vuelva mucho más fácil, utilicen el Air Control 2, que es nuestro software de monitoreo, para toda la parte, digamos, de cambios de contraseñas, actualizaciones. Y documenta la red, realiza los backups periódicamente, el Air Control también les puede ayudar con ello, para que todos estemos felices y contentos. Haciendo una pequeña pausa ahí en la presentación, unos pequeños chistes, siempre debemos buscar la planificación, no improvisar. Efectivamente, cuando a veces improvisamos podemos tener problemas y efectivamente si no tenemos orden no vamos a poder continuar. Orden me refiero no solamente en la parte de direccionamiento IP, también orden en la instalación, facilidades de acceso a los equipos, orden en la parte, digamos, de ordenamiento de frecuencias, orden en la parte de segmentos de red. Recuerden siempre tratar de disminuir a lo menor posible los segmentos de red para mitigar el broadcast, que a veces es uno de los inconvenientes que nos afecta bastante la comunicación inalámbrica. Y el tema de la documentación, los respaldos. Si no tienen la documentación, los respaldos, es muy difícil poder solucionar los inconvenientes. Por ejemplo, yo recomiendo mucho que capturen las pantallas de analizador de espectro para que si tienen un problema en 2 meses, un año, ustedes podrían ver esas pantallas, hacer un comparativo y digan, ah, mira, ahora tenemos otro nuevo competidor y por este motivo estamos teniendo un inconveniente. Entonces, de esa manera ya podemos hacer un ajuste de frecuencia y podemos trabajar nuevamente en esta arquitectura. Entonces, presentarles rápidamente el portafolio para pasar a la parte de preguntas, en la parte de Airmax, A-Fiber y EdgePoint. Recuerden que Airmax es toda nuestra arquitectura de comunicación punto a punto, punto multipunto, de low cost, una solución costo-beneficio muy interesante, donde tenemos equipamiento estación base,
inclusive que antenas dish para hacer también enlaces punto a punto bajo ligeros, un portafolio CPEs bastante grande y enriquecido, y ahora contamos con CPEs ISO, que son los Power Beam ISO en realidad. Los CPEs ISO tienen un sistema de aislamiento de ruido mayor, y en el caso de los Power Beam se están utilizando como pequeños troncales. Una arquitectura costo-beneficio muy práctica. En la parte de radios, estación base, tecnología avanzada para mitigar ruido, tecnología de prisma. Esta habilidad nos permite a nosotros reducir la interferencia que ingresa al radio, y esto es una técnica del hardware incorporado en la parte de los rockets de prisma. Funciona en la etapa de transmisión y recepción y nos permite mejorar notablemente el rendimiento de todo lo que es la parte de comunicación de hardware. Esto de acá se debe o pues, se recomienda porque las antenas, recuerden, son pasivas o trabajan en un rango pasivo. ¿Qué significa? Amplifican todas las frecuencias donde la antena fue desarrollada, pero no todas las frecuencias nosotros las usamos en el radio. Entonces, efectivamente, este chipset de Prisma mitiga mucho el ruido adyacente. Quiero resaltarlo e insistir. No te limpia la frecuencia de ruido, pero sí te baja los ruidos adyacentes a la frecuencia que tú trabajas. Efectivamente, la frecuencia ya debe estar libre de ruido, bueno, o utilizar una frecuencia que esté mucho más libre en el caso que estemos contaminadas la mayoría. AirMagic. AirMagic es una arquitectura justamente ya del nuevo sistema operativo. Es más, el sistema operativo 8, como lo mencioné al principio, pues Diego lo preguntó, todavía está en el programa beta, pero, ya se está recomendando para todo lo que es Air Max C. En realidad todos los de Air Max C ya deberían trabajar con la versión beta porque ya le permite alcanzar más capacidad, sino que todavía lo que le falta al software nuevo, el 8, es la retrocompatibilidad, integración con 6. Pero lo que es manejar en AC puro, realmente es mucho mejor el rendimiento que ustedes podrían obtener. Bueno, en este caso tenemos una herramienta que se llama AirMagic, orientada para punto multipunto. Lo que hace esta herramienta es poder decirnos cuál es la eficiencia espectral, perdón, recoge justamente el tema de análisis de espectro de cada uno de los CPEs y nos dice efectivamente cuál sería la mejor frecuencia en global a trabajar. De esta manera tenemos una arquitectura mucho más sencilla y simple. En vez de estar conectándonos cliente por cliente, podemos ver muchísimos clientes al mismo tiempo y de esta manera les podemos aplicar a los radios, o al grupo, perdón, de radios que trabajan en el punto multipunto, una mejor frecuencia para obtener mejores rendimientos. Pues también hablando un poco de iFiber, tenemos nuestros equipos de iFiber que son de arquitectura no Wi-Fi, insisto, son de arquitectura propietaria avanzada, de alta capacidad, equipos Carrier Class, que efectivamente nos permiten trabajar diversas técnicas de comunicación, desde un full duplex hasta un híbrido directamente. En esta parte nosotros manejamos equipos que pueden trabajar en condiciones totalmente extremas, sin importar el rango de temperatura, inclusive donde nosotros estemos implementando. Para comprender los temas de comunicación, hay un pequeño video que muestra cómo del lado izquierdo pueden ver los equipos en full duplex trabajar, que somos la única marca actualmente que lo puede hacer. Hay otras marcas que intentan emular un full duplex, pero para eso tienen que tener arquitectura bridge nativa, ojo, arquitectura bridge nativa como nosotros tenemos, y adicionalmente aceleradores de hardware de alta capacidad para poder mover más de 1 billón de paquetes por segundo. Tenemos el A-Fiber X, que han sido bastante populares, costo-beneficio para desarrollar distancia, y efectivamente tienen la habilidad de poder transmitir en frecuencias diferentes y recibir en frecuencias diferentes con un solo módulo. Y del lado derecho tenemos cómo funciona AirMax en la parte, digamos, de Wi-Fi. Primero transmite, luego recibe. Efectivamente, es mucho más lenta la comunicación directa por esa parte. Por eso que la latencia en A-Fiber es realmente bastante baja. Y solamente, como les dije, voy a hablar de un producto un poco más, que es la parte del EdgePoint, y ahí vamos a pasar a la ronda de preguntas. Es justamente el tema del gabinete para exterior. Es un producto diseñado para la parte de torres. Tiene como propósito ahorrar mucho tiempo en implementación, mayor flexibilidad para poder trabajar, bueno, reducir peso en torres, aumentar la capacidad disponible de punto de red, mejorar la seguridad y el espacio realmente, y bueno, ser mucho más confiable, sobre todo que equipos adaptados para exterior. En este caso, los EdgePoints son gabinetes de datos diseñados para ser instalados directamente en la torre, así que soportan toda la parte del clima o expuesto al clima. Tienen toda la habilidad de ser full administrables en la parte de routing o switch, bueno, según los modelos. Adicionalmente pueden energizar por PoE,
tienen puertas o interfaces de fibra óptica, flexibilidad sobre todo para todo el ordenamiento en la parte de cableado, que es muy importante, y efectivamente potenciados por todo el sistema de EdgeMax. Tenemos 3 presentaciones: router de 6, router de 8, switch de 16. El router de 6 es el único que se puede convertir en switch con el último firmware para el tema de tagueo de VLANs o de tagueo, que es un requerimiento muy frecuente, y soportan fibra óptica a todos los equipos. El router de 8, efectivamente, como su nombre lo dice, es ruteador con habilidad PoE directamente, y en el caso de los modelos grandes soportan 2 puertos A-Fiber, 4 puertos A-Fiber para poder trabajar. A nivel del modelo de switch 16, que es el más usado en torres, es el equipo que maneja 2 puertas de 10 gigas y adicionalmente soporta a otros equipos de 48 voltios si es que, bueno, tuvieran necesidad de poder alimentarlos. 4 A-Fiber, 2 equipos de otras. Bueno, inclusive pueden ser Air Max o podrían ser cámaras tal vez. La flexibilidad del EdgePoint de 16 es realmente bastante grande. Ahora me preguntarán, ¿y cómo energizamos este equipo? Porque parece usar una potencia muy alta. Pues tenemos una fuente de poder que se trabaja en conjunto con el equipo de alta capacidad, que nos permite generar 150 watts de forma constante para que el equipo pueda trabajar. Esta fuente de poder viene con la opción de módulo redundante y puede trabajar con un módulo, bueno, viene con un módulo directamente AC, pero se le puede agregar un módulo DC. El módulo DC puede estar conectado a las baterías, y acá es un tema muy interesante. En la misma fuente de poder tiene la habilidad de cargar las baterías. Así que cuando la energía eléctrica se corte o digamos de la red del proveedor, pues efectivamente el equipo se alimenta en las baterías y de esa forma continúa energizando al EdgePoint. Y cuando la energía eléctrica del proveedor regrese, pues efectivamente vuelve a cargar las baterías para poder tenerlas listas al próximo corte que tengamos. Así que trabaja con baterías desde 26 voltios, bueno, 24, 26 voltios, hacia arriba directamente. Una pequeña foto de cómo está implementado, un pequeño caso de éxito. Bueno, la fibra todavía falta habilitar, pero ahí está ya con la energía, con los datos trabajando y energizando directamente los productos. Y ahí podemos ver la fuente de energía con su módulo, en este caso de DC conectado, AC conectado para ya trabajar toda la parte de alimentación eléctrica. Bueno, antes de eso comentarles que si tienen dudas, consultas, nosotros estamos muy abiertos a poder recibir todas las inquietudes que ustedes manejan por nuestro foro y de esa manera poder absorber la mayor cantidad de dudas. Personal de Ubiquiti constante siempre en el foro. Recuerden, si este curso lo he hecho bastante rápido, es un tema ligero para revisar. Igual contamos con todo el programa también de entrenamientos. En este caso, Landatel tiene toda la parte lista para poder ayudarles en el tema de entrenamientos y certificaciones. Como les mencioné, insisto, este es un resumen muy rápido realmente del curso. Ya en el curso van a poder hacer los laboratorios, las configuraciones y efectivamente conocer todos estos detalles que son muy, muy importantes en estas arquitecturas, ¿no? Evidentemente, cursos de certificación bastante enriquecidos para poder desarrollar los contenidos en sí. Diego, ahora sí pasamos a las preguntas para poder continuar. Sí, bueno, antes de hacerte las preguntas, no quería interrumpirte antes. Has dicho que para las dudas de productos y de configuración pueden contactar con Landatel. Nosotros tenemos una cuenta abierta para que nos podáis preguntar cualquier cosa, que es webinar@landatel.com. Nosotros o bien contestaremos directamente la pregunta si es algo de producto o le pasaremos la pregunta a nuestros departamentos de ingeniería o técnico, que son los un poquito más expertos en según qué tipo de preguntas, como puede ser configuraciones, por qué no me funciona esto o qué debería utilizar para este otro sistema. Sobre los cursos, también quiero decir, estamos ahora haciendo un estudio sobre los cursos que queremos hacer. Teníamos intención de hacer antes de Navidad, seguramente a finales de noviembre, unos cursos, tanto el de Unify como el de Airmax. Estamos un poquito mirando el interés y las posibilidades que hay. Si estáis interesados en hacer cualquiera de los dos o los dos, por favor, poneros en contacto con nosotros y lo tendremos en cuenta a la hora de hacer la planificación. Vale, vamos a pasar con las preguntas. Bueno, hay muchísimas preguntas y la verdad es que ya se nos está haciendo un poco tarde, así que vamos a preguntar unas cuantas y el resto las contestaremos offline, o bien o Luis o yo las plantearemos y las contestaré por correo personalmente. Vale, pues vamos a empezar un poco las preguntas un poquito más bonitas. ¿Cuál sería la distancia
recomendable para colocar sus protectors, los protectores de descarga en una instalación? Ya, usualmente se tiene que instalar a no más de 1 metro de cable de red del CPE. En realidad se recomienda 60 centímetros o inclusive lo más cerca posible. El objetivo del protector es que debe tener un cable de, digamos, de cobre, de descarga o de sistema tierra de mayor capacidad, o sea, menor resistencia a la energía eléctrica. Por lo tanto, podría descargar de una forma mucho más rápida la estática que el equipo acumule. Evidentemente es importante que los equipos Fiber tengan también su conexión adicional a tierra a nivel del housing para evitar pues daños directamente a la parte electrónica. Vale, sobre cableado tengo unas cuantas preguntas. ¿El cable Cat5 puede limitar la velocidad? ¿Vale la pena usar Cat6? ¿Y habrá en un futuro equipos AirMax con fibra directamente sin pasar por otros equipos por medio? Ya, en el caso de la última pregunta, interfaces con fibra, eso probablemente esté viniendo en lo que es la parte de A-Fiber. En Air Max no te podría asegurar, no creo que no hay planes por el momento de ingresarlo a Air Max. Ahora, con respecto a la capacidad, los cables de red que nosotros manejamos, he tenido clientes que inclusive han desarrollado más de 600 megabits en los mismos cables. Me refiero en cada uno de los sentidos, o sea, 600 full duplex, por así decirlo, en cada uno de los tramos. Pero realmente no te sabría decir si un cliente ha desarrollado más, realmente yo no lo he medido, pero en pruebas de laboratorio sé que hemos alcanzado hasta 800 megabits en cada una de las comunicaciones. Entonces, en ese sentido, los cables de red que nosotros buscamos tener son una alternativa costo-beneficio bastante interesante para trabajar y que realmente tienen capacidades muy grandes. Ahora, hay clientes que de repente me dicen, Luis, no estamos alcanzando la capacidad. Usualmente es cuando usan el cable que no es de malla. El cable que no es de malla a veces no tiene la técnica para poder resistir mucho al ruido de baja frecuencia. Y recuerden que el ruido de baja frecuencia es el que afecta mucho la capacidad. Entonces, si están buscando tener capacidades altas, sobre todo en los cables de red, pues un cable con malla siempre va a ser bastante recomendado. De acuerdo. En AirOS 8, ¿qué fue de los indicadores AMC y AMQ? Los indicadores de Air Max Quality y Air Max Capacity los estamos cambiando realmente por otros indicadores como temas un poco más técnicos. Lo que pasa es que Air Max Capacity y Air Max Quality son indicadores muy globales. Por ejemplo, Air Max Quality decía la calidad del enlace en porcentaje y el Air Max Capacity decía la capacidad del enlace en porcentaje, pero realmente no te decía qué le está afectando al radio. Entonces, por eso es que en Air Max AC tenemos valores como AirTime, que te dice efectivamente cuando la capacidad inalámbrica se acabó, te da todos los valores de nivel de energías, te da los valores de latencia, te da los paquetes por segundo que van fluyendo, te da el SNR y te da muchísimos otros valores que realmente son muy importantes. Ahora, yo entiendo que cada vez es un poco más difícil a veces tener la identificación de qué es lo que falla, pero justamente es importante que puedan leer la guía, el manual, está escrito ahí qué significa cada una de las opciones, o bueno, o puedan participar justamente en el entrenamiento y para aclarar estas dudas que son un poco ya más complejas. Vale, hay un par de preguntas. Si podrías hablarnos un poco sobre, si nos puedes dar alguna noticia sobre el AirFiber 11, que parece que va a salir. Sí, exacto. Es más, el A-Fiber 11 estaba en Las Vegas, estuve la semana pasada por ahí en el Wispapalooza, lo presentamos, ya estamos en las pruebas finales, en realidad estamos en producción ya, sino estamos en la prueba aparte de terminar la interfaz gráfica. Realmente el A-Fiber 11 puede desarrollar capacidades muy grandes, trabaja en una arquitectura de full duplex, viene con un módulo HAL duplex inicialmente, me refiero para una antena CISO, pero puede trabajar con antena de doble polaridad. El motivo por el cual el producto se está demorando un poco en lanzar es que la antena ha tenido unos retrasos en la parte de producción, pero vamos a liberar el radio ya en las próximas semanas. Nuestra antena probablemente esté lista para despachos desde fábrica en diciembre o finales de noviembre. Entonces, es el único motivo por el cual lo retrasamos un poco, pero los clientes ya nos han estado solicitando poder liberarlo. La capacidad del equipo en A-Fiber 11 es bastante alta, puede alcanzar prácticamente hasta 1,2 gigas, o sea, aquí 600 megas de ida, 600 megas de vuelta, desarrolla modulación alta, 1024 QAM, ancho de canal bastante flexible según la arquitectura licenciada o libre,
o sea, anchos de canal desde 7, 14, 28, inclusive con sistemas de transmisión y recepción en diferente banda, que es solicitado por el tema de Ministerio de Comunicaciones. Así que el equipo va a cumplir con todos los aspectos y realmente la alimentación eléctrica también es diferente. El equipo soporta alimentación directa como por PoE. Cualquiera de los dos mecanismos puede trabajar en sí. De acuerdo. ¿El Air Control 2 está disponible, está en beta? ¿Cómo podemos acceder a él? Ah, perfecto. El Air Control 2 ya está disponible en la página. Tienen que entrar simplemente a la parte del foro. Por el momento lo estamos manejando en el foro de inglés. Así que tendrán que entrar a la parte de la comunidad. No, perdón, esta es la comunidad español. Tenemos que entrar al foro en inglés. Y el foro no está todavía en la página oficial nuestra, porque estamos terminando algunos ajustes de la parte gráfica, pero ya la parte del software sí está lista. Entonces, efectivamente, tienen que entrar simplemente al foro y en el foro van a descargar el Air Control 2, que es la versión oficial. Utiliza Java para poder trabajar. Ya está liberado oficialmente para que lo puedan usar simplemente. De acuerdo, y ya para terminar, porque bueno, hay un montón de preguntas y no se pueden contestar todas en directo, ¿qué herramientas se pueden utilizar para realizar la alineación? Ya, para revisar la alineación, bueno, una herramienta exactamente no hay como tal, no tenemos por el momento, así que lo que tenemos que guiarnos siempre es de los indicadores de la parte gráfica. Ahora, es importante que efectivamente el valor que ustedes han obtenido en AirLink lo puedan obtener realmente en el mismo equipo al momento de hacer el alineamiento para que de esta forma todo funcione pues correctamente. Vale, Luis, pues muchísimas gracias por esta presentación, ha sido muy interesante. A todos los asistentes, muchas gracias por haber venido y haber estado con nosotros. Bueno, lo he dicho antes, lo vuelvo a decir. Estamos planeando hacer una ronda de formación aquí en Madrid. Todos los que estén interesados, por favor, ponerse en contacto con nosotros y así podemos un poquito ir organizando, ver el número de gente que podemos hacer, si hacemos una ronda, si hay mucho interés, incluso podríamos llegar a hacer dos. Todas las preguntas que no se han contestado durante este webinar se contestarán en diferido. Estas se las pasaré a Luis Ortega personalmente y las contestaremos. Todas aquellas preguntas que no nos hayáis hecho ahora, que las bien viendo el vídeo por diferido, que por cierto vamos a enviar, tanto el vídeo como la presentación, los vamos a enviar mañana a todo el mundo, pues si surgen más preguntas que no se han planteado en directo, las podéis hacer a webinar en singular, @landatel.com y o bien yo o cualquiera del equipo de Landatel en técnico o en ingeniería os responderemos encantados. Dicho esto, una vez más, gracias por venir y que paséis un buen día. Perfecto, muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Diego. Bueno, Luis, buen día.